Licenciado, compañeros, nuestro grupo tiene a su cargo de realizar la presentación de la norma internacional de contabilidad NIC 21, que son los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Y los presentadores seremos Schubert Hernández, Jacqueline Pérez, Sandra Velázquez, Ricardo Hernández, Wendy Icu y Brenda López. Como para adentrarnos un poquito, nos dice que la NIC nos presentará la incorporación en los estados financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero. Vamos a iniciar con nuestra presentación. El objetivo de la NIC 21 es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. La entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Una puede ser realizando transacciones en moneda extranjera y la otra tener negocios en el extranjero. En el alcance. El alcance de esta norma se aplicará al contabilizar las transacciones y saldos en moneda extranjera, al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o por el método de participación, y al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad en una moneda de presentación. Esta norma no será de aplicación a la contabilización de coberturas, sino que se va a hacer referencia a la NIF 9. Entre las definiciones tenemos tasa de cambio de cierre. Es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se informa. Diferencia de cambio. Es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando una tasa de cambio diferente. Tasa de cambio. Esta es la relación de cambio entre dos monedas. El valor razonable. Este es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado. Moneda extranjera, también conocida como divisa. Es cualquier otra moneda distinta a la funcional de la entidad. Negocio en el extranjero. Es toda entidad subsidiaria asociada a un acuerdo conjunto de la entidad que informa. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que la entidad opera. Un grupo, esta es una controladora y todas sus subsidiarias. También tenemos las partidas monetarias. Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Inversión neta en un negocio en el extranjero. Este es un importe que corresponde a la participación de la entidad que presenta sus estados financieros en los activos netos del citado negocio. La moneda de presentación, esta es la moneda en la que se presentan los estados financieros. Y la tasa de cambio de contado, es la tasa de cambio utilizada en las transacciones con entrega inmediata. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar sobre el resumen del enfoque requerido por esta norma. Dice que al preparar los estados financieros de cada entidad, ya sea por una entidad aislada, por una entidad con negocios en el extranjero o por negocios en el extranjero, de las mismas entidades determinará su moneda funcional. ¿Esto qué quiere decir? De que si la casa matriz está en los Estados Unidos, su moneda funcional va a ser el dólar. Y si una sucursal está acá en Guatemala, la moneda funcional va a ser el quetzal. Cuando estas entidades se mandan de una matriz a una sucursal,
esto debe de declararlo o debe de reconocerlo según lo que les voy a explicar en este momento. Dice que la información sobre las transacciones en moneda extranjera como moneda funcional. Dice que el reconocimiento de moneda extranjera es toda aquella moneda que se liquida en el momento de que vaya a pasar estos sucesos, como compra o venta de bienes o servicios, cuyo precio se denomina en moneda extranjera, o presta o toma prestado fondos si los importes correspondientes se establecen a cobrar o a pagar en esta moneda. Adquiere o dispone de activos o bienes que incurren o liquidan pasivos siempre que esas operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. ¿Eso qué quiere decir? Así como acá tenemos un ejemplo que dice que la casa matriz nos mandó 6.493.50 dólares. Cuando viene acá a la sucursal, lo tenemos que pasar a quetzales, ya que es nuestra moneda funcional, que sería en este momento por un tipo de cambio de 7.7 serían 50.000 quetzales. La norma nos indica de que el reconocimiento debe de ser en el momento de que se hace el registro o que se recibe este efectivo. Si hoy se recibió el efectivo, el tipo de cambio al día de hoy se debe de utilizar para realizar este cambio. Y cuando se realice este cambio, la entidad sucursal debe de hacérselo conocer a la matriz, ya de que la matriz tiene que reconocerlo también con este tipo de cambio que le afecte o no le afecte a la matriz, porque la sucursal tiene otro tipo de moneda funcional. Información al final de los periodos posteriores sobre los que se informan. Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de transacción, y las que se midan al valor razonable en una moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de la fecha en que se mide este valor razonable. Para determinar el importe en libros de una partida, se tendrá en cuenta las otras normas que sean de aplicación. Por ejemplo, las propiedades planta y equipo pueden ser medidas a valor razonable o costo histórico de acuerdo con ANIC 16. El importe en libros de algunas partidas se determina comparando dos o más importes distintos. Por ejemplo, el importe en libros de los inventarios es el menor entre el costo y el valor neto realizable, de acuerdo con ANIC 2. Cuando haya varios tipos de cambio, se utilizará aquel en el que pudieran ser liquidados los flujos futuros de efectivo representados por la transacción o el saldo considerado. Reconocimiento de las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial y se hayan producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del periodo en el que aparezcan. Cuando se tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en moneda extranjera y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación, aparecerá una diferencia de cambio. Cuando la transacción se liquide en el mismo periodo contable en el que haya ocurrido, toda la diferencia de cambio se reconocerá en ese periodo. Cuando la entidad lleve sus registros y libros contables en una moneda diferente de su moneda funcional y proceda a elaborar sus estados financieros, convertirá todos los importes a la moneda funcional. Ahora los dejo con mi compañero Ricardo.
Continuando con el desarrollo de la NIC 21, encontramos lo que es el cambio de moneda funcional. En esta parte la norma nos indica que cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, pues esta deberá aplicar los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de una forma prospectiva desde la fecha del cambio, ¿verdad? El efecto de un cambio de moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva, básicamente del momento en que sucede hacia adelante, ¿verdad? Pues también nos encontramos con lo que es la utilización de una moneda de presentación distinta de la moneda funcional. Aquí pues nos indica que debe haber una conversión a la moneda de presentación. La norma nos indica de que una entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda o monedas, ¿verdad? Realmente la norma no limita en qué moneda deben ser presentadas los estados financieros de las entidades. Indica que si pues la moneda de presentación fuese distinta a la funcional, esta deberá convertir sus resultados y su situación financiera a la moneda de presentación que elijan, ¿verdad? También nos indica que los resultados y situación financiera de una entidad cuya moneda funcional no es la correspondiente a una economía hiperinflacionaria serán convertidos a la moneda de presentación en caso de que ésta fuese diferente, utilizando los siguientes procedimientos. Cabe mencionar que aquí nos hace una distinción en cuando las entidades están en una economía hiperinflacionaria, ya que estos temas se abordan en la NIC 29, ¿verdad? Ahora bien, viendo los tres procedimientos que la NIC 21 indica para hacer el cambio a la moneda de presentación, nos indica que los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera presentados se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente estado de situación financiera. Para los ingresos y los gastos, para cada estado que presente el resultado del periodo y otro resultado integral, estos se van a convertir a las tasas de cambio de la fecha de las transacciones. Y por último, vemos que todas las diferencias de cambio resultantes se deberán de reconocer en otro resultado integral. Entonces, en resumen, activos y pasivos se van a convertir a la tasa de cierre, e ingresos y gastos se van a convertir a la tasa de las fechas de las transacciones, ¿verdad? Conversión de un negocio en el extranjero. La norma nos dice que al convertir a una moneda de presentación los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero, será un procedimiento normal de consolidación o utilizando el método de participación. Nos dice que cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y la entidad que informa son de fechas diferentes, es frecuente que aquel prepare estados financieros adicionales con la misma fecha que esta. También nos dice que la entidad informará los procedimientos normales de consolidación y de los resultados y la situación financiera del negocio. La norma nos indica que cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y de la entidad que informa son de fechas diferentes, la norma nos aconseja que preparemos los estados financieros adicionales. También nos dice que podemos apoyarnos en la NIC 10, ya que la NIC 10 nos permite la utilización de fechas de presentaciones diferentes, pero siempre y cuando que la diferencia no sea mayor a 3 meses. La disposición total o parcial de un negocio en el extranjero. En la disposición de un negocio en el extranjero, el importe acumulado de las diferencias de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero deberá reclasificarse del patrimonio al resultado cuando se reconozca la ganancia o pérdida de la disposición.
nos dice que se contabilizará como disposición cuando la disposición parcial involucra la pérdida de control de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero, así como también la participación conservada después de la disposición parcial de una participación en un acuerdo conjunto a una disposición parcial. La norma también nos dice que las disposiciones de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero y haya sido atribuible a la participación deberá darse de baja. También nos dice que la disposición parcial de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero, la entidad volverá a atribuir la parte proporcional del importe acumulado. Diferencias de cambio en los activos o pasivo por impuestos diferidos en moneda extranjera. La NIC 21 menciona que es importante hacer consulta a la NIC 12, impuestos a las ganancias, por los efectos impositivos de las diferencias de cambio en la moneda extranjera. Entonces, hemos puesto el extracto de lo que indica NIC 12 con respecto a las diferencias de cambio en moneda extranjera. Entonces dice que la mejor opción viable para los usuarios de los estados financieros es que estas diferencias de cambio por conversión de moneda extranjera se reconozcan en el resultado integral, que pueden clasificarse ya sea como gastos o ingresos por impuestos diferidos, según sea la transacción, gastos o ingresos por impuestos diferidos. Es así como NIC 12 recomienda que estos efectos impositivos de la moneda extranjera sean reconocidos en los estados financieros. Con respecto a toda la materia de revelación, la NIC 21 menciona que cuando la controladora ha determinado una moneda funcional y sus subsidiarias o sus participadas deben de tener también del mismo modo esa moneda funcional para sus operaciones en sus estados financieros. Otro tema importante son casos muy particulares que deben de revelarse, que la NIC 21 menciona y también separa en ciertos aspectos. Por ejemplo, aquellas cuando son conversiones de moneda extranjera que tienen que afectar a un instrumento financiero. Entonces dice, sepárelo de ese instrumento financiero, todo ese tema de conversión de negocio en moneda extranjera, y trátelo conforme a la NIF 9. Y todo lo que es la conversión de moneda extranjera de activos y pasivos que no tengan que ver con nada de instrumentos financieros, usted llévelo al resultado. Ese sería como que el segundo punto. El tercer punto dice las diferencias de cambio netas reconocidas en otro resultado integral. La norma recomienda que cuando existan diferencias de cambio en aquellas partidas que son alocadas en otro resultado integral, por ejemplo, la revaluación de propiedad, planta de equipo, si se origina de ahí esa conversión de moneda extranjera, ese efecto de diferencia de tipo de cambio debe de ir pues registrada en otro resultado integral. Otro tema importante que recomienda la norma es que cuando se haya producido un cambio en la moneda funcional, la entidad deberá revelar en sus estados financieros o en un apartado de las notas a los estados financieros aquellos cambios en que la entidad informa sobre su moneda funcional y el motivo que la llevó a hacer dicho cambio, ¿verdad? Del mismo modo, afecta también cuando una entidad o cuando sus controlados, sus participadas también hacen un cambio de moneda funcional.
y que es bastante significativo, es decir, todo el tema relacionado a la inversión neta en un negocio en el extranjero. Entonces también revelará ese hecho la razón de dicho cambio de la moneda funcional. Hay otro tema también particular que en ocasiones hay entidades que presentan sus estados financieros en una moneda que no es la moneda funcional, pero sin respetar los requerimientos de la NEC 21. Entonces, para esos efectos, cuando suceden ese tipo de momentos, también la NIC 21 le recomienda a esas entidades que deben de revelar en otro apartado importante para los usuarios esas decisiones que han surgido al tomar esa otra información de convertir sus estados financieros no conforme a la NEC 21. Entonces es bien importante esa parte en cuanto a la materia de revelación. Eso ha sido todo. En nombre de nuestro grupo les agradecemos su fina atención. Muchas gracias. Feliz día.